Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy quería hablaros de DeepSeek, esta IA que acaba de sacar China y que probablemente lo va a cambiar todo. Así que si os quedáis conmigo durante el vídeo os voy a explicar qué impacto creo que puede tener en Silicon Valley, qué impacto puede tener en Wall Street, en la bolsa, cómo puede afectar a los 7 magníficos y, por supuesto, qué efectos puede tener desde el punto de vista de la guerra arancelaria con Estados Unidos. Creo que es un tema muy relevante, así que quedaos conmigo y os explicaré en qué consiste esta nueva IA y por qué eh, el modelo R1 que acaban de sacar probablemente pone en jaque a Silicon Valley. En primer lugar, hay que tener claro qué es tan novedoso de DeepSeek respecto a otras IAs con las que llevamos ya más de un año trabajando. En primer lugar, el tiempo y costos se reducen drásticamente. El R1 se construyó en 60 días con un presupuesto de menos de 6 millones de dólares, un 10% de lo que las empresas estadounidenses suelen gastar, y además su mantenimiento es un 98% más bajo que el que aplican otras técnicas de inteligencia artificial como puede ser OpenAI. El código es abierto. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de OpenAI, DeepSeek ha publicado su código de manera gratuita, lo que va a permitir que cualquiera lo utilice y lo mejore. El tercer punto que es disruptivo es la innovación en hardware. DeepSeek ha desarrollado el software con independencia de los costosos chips que se utilizan en inteligencia artificial, especialmente los que han posicionado a Nvidia como una de las multinacionales más valoradas en el mercado en los últimos años. Por otro lado, deberíamos estudiar cómo impacta esto en Silicon Valley. La primera cuestión hace referencia al modelo de negocio. El bajo costo de R1 pone en jaque los elevados precios en desarrollo y mantenimiento de empresas como OpenAI y abre la puerta a que más startups pequeñas puedan meterse en este desarrollo de inteligencia artificial. Además, reduce las barreras porque con un modelo más accesible, la innovación en la IA podría acelerarse, dificultando que empresas como OpenAI mantengan su ventaja competitiva. Al final, cuando democratizas el desarrollo de la IA, salen muchos más competidores que cuando la barrera de entrada es muy costosa. Por otro lado, hay un potencial cambio de liderazgo. El enfoque de DeepSeek en código abierto y con menores costes podría convertir a las empresas chinas en líderes globales en estándares de inteligencia artificial, lo cual desplazaría esa dominancia que lleva mostrando Silicon Valley desde hace un par de años. ¿Cuál es el impacto en Wall Street? Bueno, ya sabemos todos el peso tan importante que tienen los 7 magníficos dentro de las bolsas estadounidenses, especialmente en el Nasdaq y en el S&P 500. La dependencia de Nvidia, el debilitamiento del vínculo entre los chips de Nvidia y el progreso de la IA ha generado incertidumbre en los mercados, algo que hemos visto en el primer momento de cotización con el desplome de la valoración de Nvidia. Y es preocupante porque el peso que tienen no solamente Nvidia, sino el resto de las compañías que han liderado este movimiento a lo largo de los últimos años hace que cualquier cosa que pueda ocurrirle a los 7 magníficos se vea directamente reflejado en la cotización de los índices más generales como pueden ser el Nasdaq y el S&P. La famosa paradoja Jevons, que habla de que cuando los avances tecnológicos hacen que el uso de un recurso sea más eficiente, reduciendo su costo y consumo, esto no necesariamente disminuye el consumo total del recurso, en cambio puede llevar a un aumento de su uso general. A largo plazo, la reducción de costes podría aumentar el uso de la inteligencia artificial, pero el impacto inmediato, como hemos visto, ha sido negativo. Hemos visto caídas por parte de Nvidia que han superado, aquí ponen 5%, pero han superado con el porcentaje de un 5%, y como veremos a continuación, ha generado la ruptura de ciertos rangos de consolidación lateral, lo cual podría vaticinar correcciones significativas en una de las compañías con mayor capitalización bursátil del mundo. En el caso del Nasdaq, lo que hemos visto es una corrección bastante importante, como podéis ver aquí en el gráfico, donde apreciamos pues un movimiento correctivo que de momento es simplemente eso, una corrección que no nos saca fuera del rango de consolidación del Nasdaq y mucho menos rompe la tendencia en la que llevamos inmersos desde finales de 2022, principios de 2023. Pero si se consolidase una pérdida de la cota de los 20.500 puntos, podríamos empezar a jugar con la idea de que aquí hay una estructura de distribución tipo doble techo y la ruptura de la directriz tendría connotaciones muy negativas.
Si echamos un ojo directamente a lo que le ha pasado a Nvidia, como veis, la ruptura del canal ascendente ya se produjo hace un tiempo, pero después de esta ruptura el mercado completó un pullback que básicamente nos llevó a retestear los máximos anteriores. En este momento, tal y como está la cotización en el día de hoy de Nvidia, tenemos una ruptura muy clara, habría que confirmarla al cierre, pero el objetivo simple y llanamente de proyectar este rango de consolidación lateral o este doble techo que se puede apreciar en el gráfico implicaría que la caída desde la ruptura del soporte en el caso de Nvidia podría ser de un 16,8%. Para aquellos con una visión aún más negativa, habría que tener en cuenta que la ruptura de este canal, una vez proyectado el rango del canal desde el punto de ruptura hacia abajo, estaríamos hablando de caídas sustanciales del entorno de un 46% simplemente para cumplir el objetivo mínimo de lo que sería la proyección del canal roto. Como veis, nos encontramos en un momento que es crítico porque ha habido una primera reacción claramente negativa en algunos de los valores más emblemáticos del mercado que todavía no han provocado un cambio de estructura en los índices generales, pero si este movimiento, como decíamos antes, de Nvidia tiene todavía recorrido claramente a la baja, no sería raro que pusiese al Nasdaq en una situación realmente delicada desde el punto de vista de estructura gráfica o price action. Por otro lado, me gustaría hablar del impacto que pueda tener esto en Washington DC. Como todos sabéis, hay un factor que es la exportación tecnológica. DeepSeek logró avances significativos pese a las restricciones de exportación de chips impuestas por Estados Unidos, lo que sugiere que estas medidas pueden ser menos efectivas de lo previsto. Tanto durante el mandato de Donald Trump al principio como posteriormente durante el mandato de Joe Biden y posteriormente desde que Donald Trump ha vuelto a liderar la Casa Blanca, hemos visto un proceso en el que las sanciones contra tecnología de última vanguardia por parte de Estados Unidos hacia China no ha cesado. El hecho de que China saque ahora una inteligencia artificial que pueda competir con las IAs más punteras de Estados Unidos a un coste infinitamente menor y con un desarrollo mucho más sencillo y sin depender de los chips de Nvidia, abre una nueva puerta a algo que parecía imposible. Por otro lado, está el tema de la independencia tecnológica. El CEO de DeepSeek afirmó que las restricciones estadounidenses han motivado a que su equipo desarrolle soluciones que reduzcan la dependencia de chips extranjeros. En este caso sería como pegarse un tiro en el pie. La política ultra restrictiva en alta tecnología por parte de Estados Unidos parece que lo que ha hecho es impulsar desarrollos propios por parte de China, que es su principal competidor en el plano tecnológico. Y luego tendríamos las tensiones geopolíticas. El desarrollo de un modelo de IA que integra censura del Partido Comunista Chino va a reavivar las preocupaciones sobre el impacto global de la tecnología china, especialmente en términos de control de la información. Como veis, se trata de un hito muy importante que va a tener repercusiones enormes y va a generar auténticos movimientos en las placas tectónicas en las que se configuran las relaciones comerciales entre las dos principales potencias económicas y militares del mundo, como son Estados Unidos y China. ¿Cuáles son las perspectivas? Os diría que por un lado estamos ante un nuevo hito tecnológico y vamos a ver muchos. Desde que nació la IA no hemos parado de sorprendernos de la velocidad con la cual se producen los desarrollos y las aplicaciones que podemos utilizar para mejorar el rendimiento en nuestro trabajo, pero es que además de esto probablemente la llegada de DeepSeek es como un despertar para Estados Unidos, que se da cuenta que tiene que redoblar sus esfuerzos si lo que quiere es mantener esa innovación tecnológica, porque tiene competidores que están mucho más cerca del nivel que muestran sus compañías punteras de lo que inicialmente teníamos en mente. La dependencia global, a pesar de los logros de DeepSeek, lo cierto es que su desarrollo aún se basa en pilares tecnológicos dominados por Occidente, como es el caso del diseño de chips de Estados Unidos, la fabricación en Taiwán o la litografía extrema por parte de Países Bajos. Por último, tendríamos la respuesta de la competencia. Como es lógico, cuando surge un hito de estas características, aquellos que han estado dominando la tecnología automáticamente se ponen a trabajar, se ponen manos a la obra. De hecho, Microsoft, Meta y OpenAI ya están trabajando en nuevas versiones de sus modelos para recuperar el terreno perdido frente a DeepSeek. Pero la clave aquí no es tanto si supera o no a algunas de las IAs más comúnmente utilizadas, como pasa con ChatGPT, sino a qué coste lo hace y si ofrece de forma libre
el lenguaje de programación para que se pueda utilizar y crecer de forma viral entre los distintos usuarios y desarrolladores. ¿Cuál es la conclusión? Yo creo que la conclusión de este vídeo corto es sencilla. DeepSeek ha desafiado la supremacía de Silicon Valley al democratizar el acceso a los modelos de desarrollo más avanzados de la inteligencia artificial. Ya ocurrió en otros momentos, por ejemplo, con la llegada de Robinhood, cuando democratizó el acceso al trading, prácticamente con plataformas que no tenían comisiones, y eso obligó a la competencia a buscar alternativas similares para no quedarse atrás. Creo que en este caso lo que podría transformar es el panorama de la competición en el desarrollo de la IA a nivel global, especialmente en un sector que es estratégico para la supremacía desde el punto de vista tecnológico para un país como Estados Unidos. Sin embargo, este avance también refuerza las preocupaciones sobre el control de China que podría ejercer sobre la tecnología y su impacto en la economía y la geopolítica global. En un momento en que Donald Trump parece que quiere imponer con mano férrea sus principios y criterios al resto del mundo, no sería nada raro que este movimiento por parte de China despierte todo tipo de suspicacias en la cabeza de Donald Trump y veamos cómo la guerra comercial comienza a ser otra vez bastante más dura frente a China, porque de momento parecía como que no se había convertido en una prioridad la imposición de nuevos aranceles al comercio internacional entre Estados Unidos y su gran competidor. Es una batalla que va a estar presente durante los próximos trimestres por dominar el liderazgo de la nueva revolución tecnológica, algo que Estados Unidos no quiere perder. Hemos visto como una de las los primeros anuncios que realizó Donald Trump versaban precisamente sobre Stargate, ese proyecto de inversión entre 100.000 y 500.000 millones durante 4 años de la mano de los grandes líderes tecnológicos en Estados Unidos, pero todo parecía indicar que Estados Unidos estaba en una situación de primacía absoluta donde nadie le hacía sombra, y lo que ha ocurrido recientemente hace que dudemos muchísimo de cuánta diferencia hay a nivel tecnológico entre los productos que desarrolla Estados Unidos y los que acaba de sacar al mercado China. Como veis, muy entretenido, va a ser una auténtica batalla campal la que vamos a vivir y podría tener repercusiones importantes en el comportamiento de los mercados financieros. Seguid atentos, intentaré estar comentando todas las novedades que vaya viendo que salen al mercado. Suerte con las inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.